¿Todos saben del teorema de la función inversa? ¿Se acuerdan? También existe para funciones holomorfas, ¿ya? Y es lo mismo que en R, pero con holomorfía, ¿no? Supongo que se puede deducir igual de la teorema de NR, ¿no? Sí, de hecho sí, o sea, claro, tú tienes que demostrarlo desde ahí, ¿cierto? Desde el teorema de la función inversa en R2, ¿sí? La diferencia es que, bueno, tú tenías asegurado el teorema de la función inversa en R2, pero para demostrar la holomorfía no es llegar y demostrar la holomorfía, ¿no? Porque, bueno, sabemos que una función diferenciable en el sentido real y una función diferenciable en el sentido complejo, la verdad es que son bien distintos. Ya eso espero que eso sea una moraleja interesante para ustedes. En el sentido de que para que una función que es diferenciable en el sentido real pase además ser diferenciable en el sentido complejo, como que le falta harto igual. ¿Ya? Y ahí entra en juego todas estas cosas que hemos visto, ¿no? Cauchy, Riemann, etc. Entonces, sí, para demostrar ese teorema, tendrías que usar el de la función inversa común y corriente y, bueno, argumentar un poco más, que tampoco está así como tanto más, en verdad, pero sí, meterle ahí algunos chamullitos del mundo complejo. Ya no es la gran cosa, por eso se lo dejo de ejercicio, para que vean el teorema de la función inversa que también existe, y con eso, si ustedes revisan el apunte, eso termina el capítulo 2. Era como lo que nos quedó pendiente antes de la prueba en realidad. El capítulo 2 del apunte específicamente, del apunte que habla de funciones holomorfas, ¿ya? Luego viene el tema de series, pero que ya vimos como lo básico que ya se los mostré, eh, que son las condiciones sencillas, ¿no? Los criterios de convergencia, cuando una serie funciona bien, etcétera. No, tampoco nos detuvimos mucho en eso porque tampoco es como tan relevante. Ahora, lo que sí va a ser relevante es cuando veamos un poquito más adelante las series de potencias, específicamente ese tema, porque ahí sí que nos va a ser útil para lo que viene después. Ya, entonces en algún punto, pronto, de hecho, vamos a tener que ver series de potencias. Y ahí sí que nos vamos a meter bien, bien con series. Eh, pero antes de ver series de potencias, ¿no es cierto? Lo que hay que tener claro en realidad es la convergencia de funciones, ¿cierto? Porque las series de potencia al final son puras funciones que están en una sucesión, en una serie, ¿no? Y eso yo no sé si lo tienen claro, entonces nos vamos a detener un poco, tampoco tanto, pero nos vamos a detener un poco, entonces. Si esto es obvio para ustedes, me dicen, porque si no, bueno, lo podemos saltar un poco en honor a los días que nos quedan del semestre. Pero si no es obvio, se lo explico. Entonces, yo no sé si conocen todos los resultados de este tema. Eh, Algunos son bien importantes. Convergencia de funciones y series, ¿no? Convergencia de funciones. ¿Ya? Sucesiones de funciones. Esto se refiere específicamente a sucesiones y series, pero de funciones. Discúlpenme si estoy escribiendo mal, lo que pasa es que estoy en un computador donde no funciona la tablet, así que estoy usando el mouse. Y ahí se hace lo que se puede. Espero que se entienda. Ya. Este tema lo han visto antes en sus cursos anteriores. ¿Es nuevo? ¿Lo conocen de algún lado? Cuéntenme. Yo estoy haciendo esto para bajarle el documento. ¿Les han hablado de convergencia de funciones, sucesiones de funciones, series de funciones? Sí, un poco en el análisis 1. Ya, yo creo que sí también, pues me imagino que sí. Por ejemplo, cuando, cuando uno estudia la función exponencial,
el análisis real, la función exponencial en realidad se puede estudiar como una sucesión de funciones, pues, ¿sí? Son como series en realidad. Y hay algunos resultados, por ejemplo, cuando hablamos de convergencia uniforme, de funciones que son continuas y ese tipo de cosas que hay que mencionar aquí. Ya, esto, a ver, lo que vamos a ver ahora es como una teoría bien abstracta, pero que nos va a servir para aterrizarlo para lo que viene después, que son las series de potencias. Y esas series de potencias, a su vez, también lo vamos a aterrizar en algo súper concreto, que son las funciones analíticas. ¿Ya? Entonces, todo esto es como una artillería para ir para allá. ¿Ok? Entonces, comencemos, no sé, hablando un poquito de... Mire, si tengo un espacio métrico X, puedes tú tomar un espacio métrico cualquiera. ¿Sabes lo que es un espacio métrico? Espero que sí. Ya, espero que sí. Un espacio métrico es un espacio donde hay distancia, así, en simples palabras. Tú puedes tomar un espacio métrico cualquiera. En particular, nosotros vamos a tomar, lo voy a anotar con color rojo. En particular, por supuesto, que lo que nos va a interesar a nosotros es los números complejos, el X igual a C, en particular, ¿no? Es el más importante para este curso. Para este espacio, tú puedes considerar naturalmente que existe este otro espacio, que lo vamos a dar así, con esa F así como bien elegante y bien cursiva, que son todas las funciones que están definidas sobre esta X y que van a parar a C. ¿Ya? Ese, esa es como la notación estándar del espacio de funciones que van de X en C. Ya específicamente estamos diciendo C. Entonces, insisto, la idea va a ser como de C en C o de un abierto de C que va a parar a C. Ya, sobre este espacio, tú naturalmente puedes definir la norma supremo, ¿no es verdad? Naturalmente puedes definir la norma supremo de esta cuestión. Entonces, aquí, en este espacio de acá, podemos definir esta norma de una función u, como lo definimos, simplemente tomando el supremo de qué cosa, de las imágenes, perdón, puse u de x ahí, listo, de los valores absolutos. Súper sencillo y no es fácil, o sea, no es fácil, no es difícil ver que esto es una norma y funciona bien en el sentido de norma, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que se cumple la desigualdad triangular, que saca los escalares para afuera, etcétera. Incluso esta norma, en realidad como que ni siquiera es una norma como tal, porque perfectamente puede valer infinito, ¿no? Esta cuestión, este objeto podría ser infinito, ¿sí? Perfectamente, ¿no? Porque la función podría no estar acotada en ningún momento y no hay ningún tema, el supremo puede ser infinito, etcétera. Entonces uno normalmente lo que hace, en realidad aterriza este espacio y lo baja, en el apunte lo anotamos así como f sub b, que son las funciones lo mismo de antes, pero cuya norma es finita. ¿Ya? Y ahora sí, este espacio es bien interesante, el espacio de funciones con norma finita. Y fíjese que el X, insisto, puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, este espacio, ahora sí que la norma ahí funciona bien, la norma se comporta como una norma en todas sus condiciones de ser norma. Entonces, este espacio ahora, FB, X, con esta norma, esto es un espacio vectorial normado. Pucha, esta cosa necesito bajarla mucho. Sigue bajando, maldito. Ya creo que por ahí no debe haber ninguna duda, pero si tienen alguna pregunta me dice nomás. Esto es un espacio vectorial normado. Em, de hecho, es más que eso, como usted puede imaginar, de hecho es más que un espacio vectorial normado.
¿Qué puede ser más que un espacio vectorial normado? Un espacio de Banach. Sí, claro. Claro, porque en este espacio podemos hablar de convergencia, pues precisamente lo que quiero que hagamos. Si tenemos una norma, tenemos topología. ¿Qué significa eso? Que podemos hablar de sucesiones, podemos hablar de convergencia de sucesiones de funciones, ¿cierto? Convergencia puntual de funciones, convergencia uniforme de funciones, ¿no? ¿Verdad? Podemos hablar todo eso. Podemos hablar de sucesiones de Cauchy de funciones. Todo eso gracias a que tenemos una norma. Y si hablamos de convergencia de sucesiones, podemos hablar de, claro, de este tema de espacios de Banach, espacios de Hilbert, claro. Sí, podemos hablar de eso. Entonces, ¿cuál es la definición natural acá? ¿Cómo decimos que una función, o sea, perdón, una sucesión converge uniformemente a otra? ¿Qué significa eso? Si tengo una sucesión, a ver, voy a marcarlo así, mejor. Una sucesión de funciones en este espacio fb de x, ¿ya? Tengo una sucesión, esta cosa converge uniformemente, maldito mouse, está difícil escribir con el mouse, converge uniformemente a otra sucesión u sub 0, perdón, otra función, nada que ver sucesión, otra función u sub 0. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que sea convergencia uniforme? Sí, bueno, ni más ni menos que haya convergencia con esa norma en especial, ¿no? Es decir, el límite de estas normas u sub n menos u sub 0, esto vale 0. Ya, ni más ni menos que eso. Ya, en realidad lo único que significa es que hay convergencia con esa norma en especial, con la norma supremo. A eso le vamos a llamar convergencia uniforme. Y en tal caso, no sé si esto lo anotaron ustedes así, de más que sí, en tal caso se anota así, u sub n converge a u sub 0 y se anota con una flechita y una u arriba, convergencia uniforme. Sí, eso es como la anotación. Ya, notación. Convergencia uniforme, listo. Ni más ni menos. Y así como existe la convergencia uniforme, existe la solución de Cauchy uniforme. Y es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa Cauchy uniforme? Significa que es una solución de Cauchy con esa norma, con la norma supremo. ¿Ya? ¿Está todo claro hasta el momento? Si tiene alguna duda me dice. Me imagino que esto no es muy desconocido para usted. Entonces lo estoy haciendo a la rápida. Entonces, insisto, voy a anotarlo. Existe la sucesión de Cauchy uniforme. ¿Por qué se hace hincapié en que sea uniforme? Simplemente porque de partida es específicamente con esa norma, con la norma supremo, y en segundo lugar para hacer diferencia con lo que se llama la convergencia puntual, ¿no es verdad? Que sigue siendo igual de importante, pero es como un poco más débil, ¿no? Convergencia puntual y convergencia uniforme. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Cuando uno habla, naturalmente, cuando uno habla de convergencia de sucesiones y cuando habla uno de sucesiones de Cauchy, ¿no es verdad? Siempre hay una comparación entre las dos cosas, ¿no? Porque uno sabe de antemano, esto es un resultado muy clásico, que si tengo una sucesión que converge, entonces es de Cauchy, siempre, ¿no? El recíproco es el complejo, ¿no? Si tengo una sucesión de Cauchy, esa cosa no necesariamente va a ser convergente dentro del mismo espacio.
Y ahí entra en juego el tema de la completitud, ¿no? La completitud de los espacios que estamos trabajando. Y en este caso lo que ocurre es que sí, eso es como un teorema que tú puedes demostrar que tampoco es muy complicado porque es como lo mismo de siempre en realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este espacio FB, X, hay convergencia en el sentido, por supuesto, convergencia uniforme. Esto es sí, solo sí, las sucesiones de Cauchy. ¿Ya? Ese es el teorema. Insisto, siempre hay una flecha que es para un lado, que siempre está, converge, implica Cauchy, siempre pasa eso, y eso no es para nada difícil de demostrar, ¿no es cierto? Es por la desigualdad triangular, simplemente. Pero en este caso en especial, que haya sucesión de Cauchy implica que la convergencia también se da. Es decir, que esa función límite está dentro de este espacio. ¿Ya? Y eso tampoco, en realidad tampoco es difícil de demostrar porque ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de la demostración? La idea de la demostración es apropiarse de los límites puntuales, ¿no? Tú como que te apropias de los límites puntuales, con eso defines la función límite y con esa función límite sencillamente aplicáis desigualdad triangular, así como una y otra vez y listo, no es tan difícil. Espero que esto no sea nada desconocido para ustedes. Si lo es, por favor me dice. Yo me detengo un poco más. Entonces, esto es lo que, claro, lo que decía el Emilio y lo que le estaba comentando. Esto significa que, en otras palabras, en otros términos, esto es lo mismo que decir que este espacio FB con esta norma supremo es un espacio de Banach. ¿Sí? No sé si este concepto es claro para todos. No sé si lo habrán visto todos. Pero eso es, en esencia eso es, ¿no? Lo mismo que estábamos viendo. Es un espacio vectorial que tiene una norma y con esa norma hay completitud. ¿Ya? Que es precisamente lo que acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, en general, y fíjese que esto es súper general para un espacio X, por muy abstracto que pueda ser ese espacio X. Insisto que en particular nos va a importar cuando X son los números complejos, pero claro, estos son resultados como de lo más general posible, ¿no? Y también nos va a interesar específicamente, que lo vamos a ver enseguida, antes hay que ver una cosita previa, pero en particular también nos van a interesar no solamente todas las funciones que van de X en C, sino que nos van a interesar las funciones que son continuas. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir con color azul ahora. ¿Qué es esto? Son todas las funciones que viven acá, las funciones que van de X en C, cuya norma es finita, pero que además son continuas. Este espacio, por supuesto, que también va a ser súper interesante. Naturalmente que este es un subespacio del otro que era un Banach, y también te puedes preguntar tú, ¿será que este subespacio ahora también es un Banach con la misma norma? ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a verlo enseguida. Antes de eso, se lo muestro porque también es un espacio muy interesante para lo que vamos a ver después, como cuando empecemos a aplicar toda esta teoría. Antes de eso, entonces, hay que mencionar un poquito sobre series, ¿no? Sobre series de funciones. Antes de pasarse a este tema de la continuidad.
que por supuesto que no es nada menor. Cuando hablamos un poquito de series de funciones, cuando hablamos de series de funciones podemos hablar de varias cosas, la verdad. Ya podemos hablar de varias cosas, la verdad. ¿Por qué? Porque podemos considerar, por ejemplo, lo voy a hacer con color, con otros colores, con el azul. Por ejemplo, podemos considerar esto. Si tomo una sucesión de funciones, puedo considerar algo así, como u sub n de x, ¿no? Evaluados en un punto x en concreto. Podría, por ejemplo, considerar eso. Podría, por ejemplo, considerar ahora esto también, con el valor absoluto. Podría considerar también, por ejemplo, cuando lo voy a hacer con otro color, con verde. Podría considerar, por ejemplo, esto también. Estoy tirando ideas al azar, ¿no? Como que todas las cosas que podrían aparecer. La convergencia, o sea, esto es una serie de números reales, de hecho. La de arriba también. Podría hacer esto, derechamente esto. Una serie de las funciones tal cual, ¿sí? Todo eso, bueno, y más cosas en realidad, pero en todas estas cosas, todos estos cuatro objetos están ahí vinculados cuando uno habla de series de funciones, por cierto. Y todos tienen sus propias características. Series de números, series de funciones, etcétera. Cómo se relacionan entre ellos. Entonces, lo primero, el primer concepto que hay que ver cuando hablamos de series de funciones es lo que se llama la convergencia normal. ¿Eso se lo han visto alguna vez? Convergencia normal. ¿Lo conocen esto? ¿Lo han visto? ¿Les suena? No sé si lo hemos visto, pero por lo menos yo no lo recuerdo. Ya, Yo perfecto. tampoco lo recuerdo. Ya, claro, esto puede que sea nuevo para ustedes, tal vez. No es difícil en todo caso, no se asusten. Convergencia normal, el nombre lo dice, normal significa, bueno, asociado a la norma, ¿no? Convergencia normal es cuando hablamos precisamente como de las funciones en su serie, pero con respecto a la norma. ¿Qué significa más concretamente? Entonces decimos que esta serie U sub n, ya, esta serie de funciones, así tal cual, insisto, estas funciones, no lo estoy escribiendo, pero estas funciones viven en el FB, ¿ya? Tienen norma finita. Ya, decimos que esta serie es normalmente convergente, o que converge normalmente, ahí, normalmente convergente, si, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que la serie de sus normas es convergente, ¿ya? La serie de sus normas es convergente. Eso lo notamos así, ¿no? Que te da un número finito. Aquí tratando de bajar el documento muy lentamente. Ya, eso se llama convergencia normal, ni más ni menos. Entonces, es como, lo que quiero que entiendan es que este tipo de convergencia en realidad es como la convergencia más poderosa de las funciones, ¿ya? Vamos a ver eso enseguida, ¿por qué? Es como,
cuando hablamos específicamente de la norma, como tú sabrás, la norma es como, no sé cómo decirlo de otra manera, pero es como que la norma tiene propiedades más poderosas, como que es más fuerte, implica más cosas que hablar, por ejemplo, de convergencia puntual, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, claro, lo mismo de antes, cuando tú hablabas de convergencia de sucesiones uniformemente versus cuando tú hablas de convergencia de sucesiones, pero de manera puntual, hay una gran diferencia y una cosa es mucho más fuerte que la otra. Aquí es lo mismo, la misma idea. Cuando hablamos de la norma, por supuesto, la norma nos va a implicar otras cosas. Entonces, por ejemplo, para ilustrar esta idea, les voy a mostrar esta proposición. Si tengo una sucesión, perdón, una serie normalmente convergente, si esta serie es normalmente convergente, entonces hay convergencia absoluta. Entonces, para cualquier x en el espacio de partida x, para cualquier x en x se va a tener ¿qué cosa? Que esta otra serie de las imágenes en ese x es absolutamente convergente. Lo voy a abreviar así para no escribir tanto, es abscond. ¿Ok? Esto ilustra lo que quería decir, por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa en realidad, pero ilustra lo que quiero decir, que la convergencia normal es mucho más fuerte, mucho más poderosa, implica otros tipos de convergencias, ¿ya? La convergencia normal, entonces, es específicamente de las funciones, y esto, por supuesto, que estamos hablando ahora comparándolo con la convergencia absoluta, que remite a estos, esta es una serie de números complejos, ¿no? De todas maneras. Esto que está acá marcado con rojo, esto es una serie de números complejos, a diferencia de la de arriba, que es una serie de funciones, ¿no? Y nosotros sabemos que incluso esto es una triple cadena de implicancias, porque si hay convergencia absoluta, entonces hay convergencia usual, ¿sí? Entonces, para que se dé cuenta que esta cosa implica todas las anteriores, que haya convergencia normal. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo demostraría esto? Súper sencillo. ¿Cómo se demuestra este hecho? A ver, idea. ¿Cómo podríamos demostrar esto? ¿Qué se le ocurre? Usar que si una serie es convergente, entonces la cola de la sucesión se tiene que ir a cero, no sé, algo así. Como que se tenía en R. Sí, sí, la verdad es que sí. Eso funciona, claro, que la cola se te vaya a cero. Y claro, sí, estoy de acuerdo. Y claro, ¿y cuál es la idea al final? Porque la idea al final es que como tengo convergencia normal, yo sé que la cola de las normas de esta serie, con puras normas, ¿cierto? Acá lo voy a marcar con esas normas. Esa colita se te va a cero, porque hay convergencia normal. ¿Y cuál es la idea? Que, a ver, vamos a marcar estas cosas, como las ideas centrales de esta demostración. Primero, claro, cuando fijarse qué pasa con las colas de las series. ¿Qué significa eso? Ver qué pasa, claro, cuando tomáis la serie desde un punto muy arriba
y lo hacía correr hasta el infinito. Ya, fijarse en eso, fijarse en que, claro, nosotros sabemos que esta cosa es un número finito, es convergente, por lo tanto la cola de esta cuestión se te va a cero. No sé si tomáis desde un cierto m grande a infinito, esto va a ser menor que epsilon. Y además nosotros sabemos que si tú tomas esto para cualquier x, siempre va a ser más chico que la norma. Para todo n y para todo x. ¿Sí o no? Eso también es importante porque la norma acota por arriba todas estas imágenes. Entonces, aplicando estos tres conceptos, no va a ser para nada difícil demostrar esta proposición. ¿Está claro o no está claro? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Preguntas, dudas, consultas? Sí, sí, no, sí, sí. Bueno, ya, eso. Entonces, convergencia normal, insisto, es como la versión ultrapoderosa de las series de funciones. Y ahora lo vamos a encadenar un poquito con lo que vimos recién, pues, de convergencia uniforme de sucesiones. Porque de hecho nosotros naturalmente sabemos que una serie no es nada más ni nada menos que es una serie, es una sucesión de sumas parciales, por cierto, es un límite de una sucesión de sumas parciales. Y si tenemos una sucesión, podemos hablar de esto de convergencia uniforme, con la norma que estábamos viendo anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar a continuación? Que si tú tienes una serie normalmente convergente, normcomb, normalmente convergente, y fijemos, a ver, sea esta cuestión una serie normalmente convergente, y fije un x cualquiera, vamos a fijar un x en x cualquiera por el momento, entonces consideramos esta función u de x como este límite, ¿sí? El límite puntual de esta cosa. ¿Ya? Entonces, con eso tú puedes definir la función límite, ¿sí? Esto define una función u que se puede probar sin ningún problema que va a vivir en este espacio con norma finita. ¿Ya? Se puede probar que la norma de esta u, bueno, es una función bien definida y todo, y tiene norma finita. Y en este caso, así, con estas condiciones, cuando hay convergencia normal, lo vamos a anotar así. Esto lo denotamos, ahora lo voy a marcar con color azul, esto lo denotamos simplemente como esta serie u sub n igual a u. Ya, esta es como la función límite, ¿cierto? Es esa función que aparece desde la serie. La serie normalmente convergente nos va a definir otra función. Y esa función tiene norma finita. ¿Qué más podemos decir sobre esto?
Más concretamente, y esta es la proposición que les quiero mostrar, que tampoco es difícil demostrarlo para nada, son como 3 líneas de demostración. Tal como la proposición anterior que vimos recién, son como 3 líneas de demostración. Con las ideas claves va a salir al tiro. Si tú tienes esta serie, que es normalmente convergente, esta serie es normalmente convergente, entonces la sucesión de sumas parciales, que lo vamos a marcar así, S sub n, que es S sub n, naturalmente, que es S sub n, sumar todas estas funciones. Esta nueva sucesión converge uniformemente a U. Es decir, lo que anotábamos así. Sn, flechita, U, U. Ya, entonces acá hay un vínculo entre las dos cosas y eso quiero mostrarle que le quede claro. Hay convergencia normal de series y por otro lado tenemos la convergencia uniforme de sucesiones. ¿Ok? ¿Se entiende esto o no se entiende? ¿Cómo se demuestra? Cuéntenme. Si tienen alguna duda, ¿cómo podríamos demostrar esto? ¿Está claro el enunciado? ¿Sí o no? ¿Cómo se demuestra también? También me interesa que lo vean. ¿Cuál sería la idea de la demostración? Piénselo. Repito mi pregunta, ¿cómo podríamos demostrar esto? Piénselo, trate de hacerlo usted mismo, va a ver que no es difícil, pero quiero ver que pueda ver la idea de la demostración usted mismo. ¿Alguna idea, no? No, no pasa nada. Voy a seguir bajando entonces en el documento para escribir un poquito más. ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo podríamos demostrar esto? Mientras yo bajo aquí el documento.
Ya, bueno, le explico a grandes rasgos la demostración de esta proposición. Ya, fijemos entonces, lo voy a hacer con color azul, demostración, o por lo menos la idea de la demostración. Fijemos un X en X, fijo. Un X en X fijo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto, no? Si tomamos esta sucesión y ahora la centramos, la evaluamos en este X, le restamos esta otra, tomamos aquí la diferencia en el valor absoluto. ¿Qué pasa con esta diferencia para un n suficientemente grande? Voy a marcarlo con rojo aquí. Pensemos qué pasa para un n suficientemente grande. Esto lo anotamos así, ¿no es cierto? Con doble mayor a 1. Para un n suficientemente grande, esta diferencia es chiquitita, po, ¿sí o no? ¿Cómo argumentaríamos eso? Que esa diferencia es chiquitita. Bueno, esto es simplemente por desigualdad triangular. Esto va a ser así. Menor o igual que la cola de la serie. Pongámosle, claro, desde un n más 1, ¿sí? Hasta infinito. Va a ser más pequeño que la cola de la serie de ¿qué cosa? De estos u sub j de x. Que a su vez, por lo que ya vimos, esto va a ser más pequeño que la misma norma de estos u sub j. Esta colita, pero con las normas. Y nosotros sabemos que como hay convergencia normal, la cola de esta serie va a ser menor que un cierto épsilon, ¿no? Algún épsilon arbitrario en realidad. Y listo, esto significa que en realidad como el x era arbitrario, en esta argumentación el x es arbitrario, esto significa que la diferencia entre estas normas, ahí, esta cosa, esto va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. Bueno, más precisamente, no, lo voy a anotar más precisamente. Perdón. Más precisamente que esta cuestión va a ser más pequeño que epsilon. Para n suficientemente grande. Y epsilon arbitrario. Fin. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Ya, bueno. Insisto que el juego acá, muy usado, muy estándar, es jugar con la desigualdad que se tiene entre las imágenes, que lo voy a marcar con verde lo que quiero decir. Entonces, siempre está este juego, ¿no? Jugar con que esto que está aquí, marcado con verde, siempre es más pequeño que esto que está acá. ¿Sí? Porque la norma es más fuerte que esas diferencias en C, en las imágenes. Ya, entonces, eso es lo que tenemos acá. Repito, si hay convergencia normal de la serie, esto significa entonces que la sucesión de sumas parciales converge uniformemente a esa misma función límite. Ya no, por el momento no hemos visto ningún ejemplo de nada. Todo esto lo vamos a aterrizar, insisto, lo vamos a aterrizar más adelante a temas bien concretos, toda esta teoría. Y por último, ya para terminar la clase de hoy, ya lo último que les quiero mostrar es lo que les decía de las funciones continuas. Voy a borrar todo esto. De las funciones continuas, ¿no? El espacio de funciones continuas. ¿Qué pasa ahora específicamente cuando ya no tomas todo el f, todo el espacio f de funciones, sino que tomas específicamente las funciones continuas? ¿Qué pasa aquí? Entonces ahora nos vamos a centrar específicamente en este CB.
las funciones continuas con norma finita. ¿Qué pasa en ese espacio? ¿Será que este espacio es de Banach también? ¿Qué propiedades tiene este espacio de funciones continuas específicamente que el otro no tenga, porque el otro es más general, ¿no es cierto? ¿Qué tiene este de especial? ¿Qué sabe usted de este espacio? A ver, yo creo que sabe algunas cositas. ¿Qué me puede contar? ¿Qué me puede decir de esto? Bueno, lo que tiene que saber de muy claro es que este espacio efectivamente es un espacio de Banach también, ¿ya? Este es un espacio de Banach. ¿Qué significa eso? Esto no se le puede olvidar que es un resultado súper importante y bastante visto igual, ¿no? Se ve harto en las carreras de matemáticas. Que si yo tengo, vamos a verlo como proposición, teorema, lo que sea. Si tengo una sucesión, pero ahora de funciones continuas, de tal manera que convergen uniformemente a otra función, entonces esta función límite también es continua. ¿Sí? La convergencia uniforme de funciones continuas me da también una función continua. Y eso significa que lo mismo de antes, pues significa que el C, este espacio de continuas, es Banach. Ya, ¿cómo demostramos esto ahora? Con eso vamos a terminar la clase de hoy. ¿Cuál sería la idea de la demostración? Bueno, le cuento la idea de la demostración en simples términos. Esto se demuestra por definición con epsilon delta, pero aprovechándonos de la desigualdad triangular, que es como el recurso que siempre se usa. Entonces, a ver, vamos a ver la demostración. Ay, ¿qué pasó? Vamos a ver la demostración que no es difícil de entender. Ya, son estas cositas clásicas del análisis, que son epsilon delta y acotar, 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 acotar. Entonces vamos a fijar, vamos a fijar un x0 fijo en este espacio X, en el espacio métrico. Entonces, sea también, vamos a tomar un epsilon mayor que 0 cualquiera. Para un n suficientemente grande, entonces, para un n suficientemente grande tenemos que esta norma u sub n menos u, esta cosa es menor que epsilon. Como hay convergencia uniforme de las funciones, podemos hablar de la convergencia puntual también, y específicamente de distintos puntos también. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Ya, como tenemos convergencia uniforme de esta sucesión, tomamos un delta, o sea, en realidad sabemos que existe un delta, ¿cierto?
tal que si la distancia entre x y este x0 fijo, esta es la métrica, ahora sí es la métrica del espacio x, ¿no? Es menor que este cierto delta, entonces esta distancia ahora de estos puntos, un de x menos u en el x0, n también, esto es menor que epsilon. Ya, entonces, ahora empieza ya todos esos acotamientos de la desigualdad angular, es súper típico. Entonces luego, y ahora voy a tirar puras cadenas de desigualdades. Luego, borro aquí, borro aquí, borro aquí. Luego, ya, cadenas de desigualdades. U de x menos u de x0 en la función límite por desigualdad triangular hacemos esto, hacemos aparecer el u sub n, ¿no es verdad? Entonces esto va a ser menor o igual que u de x menos u sub n. Lo vamos a hacer tanto con un x como con el x0. Entonces vamos a hacer aparecer tres cosas. U sub n de x menos u sub n de x0 y más el u sub n de x0 que estoy agregando artificialmente y el u de x0. Quedó muy recto ahí. Ya usé la desigualdad triangular dos veces. Ya, pues, ¿y cómo digo al final que todas estas cositas son pequeñas? ¿Cómo digo que al final estas cosas son pequeñas? De nuevo, ¿cómo digo que al final estas cosas son pequeñas? De partida, porque este loco de acá y este loco de acá se pueden acotar por la norma. Se pueden acotar por la norma. Y además, por lo que está escrito arriba, también este de acá al medio también es menor que epsilon. Entonces, estas tres cositas van a ser, no sé, podemos decir que son menor que epsilon tercios para ponerle cierta elegancia al asunto. Pero eso es totalmente innecesario. Bueno, esto va a ser menor que epsilon tercios más epsilon tercios más epsilon tercios. Ya, no sé si eso se entendió todo, si tiene alguna duda. Puede revisarlo de todas maneras de nuevo si no quedó claro, pero como se dará cuenta, no es muy distinto a todo lo que uno hace típicamente en el análisis, que es como empezar a acotar cosas, jugar con los epsilon, desigualdad triangular. Ok, entonces, moraleja, el espacio de continuas es un espacio de Banach. Eso es el resultado que quería mostrarles a lo que quería terminar con la clase de hoy. Entonces, corolario o como quiera, es como el resumen en realidad de este teorema. El espacio de funciones continuas en un espacio métrico cualquiera con la norma supremo, esto es Banach. Es un espacio de Banach. ¿Ya? Y esto es como muy típico del análisis cuando uno empieza a estudiar estas funciones. Hay un ejemplo súper estándar de esto, ¿no? Que lo
acá. Ahora sí, como pensando en un ejemplo concreto ya, pero con esto vamos a terminar. Estas sucesiones de funciones que son así, fn de x definida como x a la n, ¿no? En el intervalo 0, 1. Eso es como un ejemplo restándar, ¿cierto? Porque converge a qué cosa esto. Converge a una función que es discontinua, no sé, una cosa así. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Sí, Sí, converge, bueno, como a 0 y un punto en el 1. eso, claro. Converge a puro 0 y un punto en el 1, que es una función discontinua. Y eso significa que la convergencia que tiene que ser no puede ser uniforme, ¿cierto? Porque si fuese uniforme, por lo que acabamos de ver, esta función tendría que ser continua. Listo, quedamos aquí entonces. Quedamos aquí. Nos queda ver un poquito más de este tipo de cosas de teoría, de convergencia de funciones, de sucesiones, sobre compactos específicamente, que hay que ver un poco, y luego nos vamos a tirar derechamente con series de potencia. ¿Ya? Eso, chicos, estamos. Nos vemos entonces. Chau, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Chao, chao. Chao, chao.